Pues la verdad es que es muy oportuno lo de tener en cuenta esa trayectoria de 25 años, un espacio diferente para el aprendizaje compartido, para el crecimiento personal, para visibilizar y empoderar a las personas mayores de 50 años. La idea fue de Benet Delcan, que me propuso que iniciara este nuevo proyecto. ¿Por qué no? Si en una sociedad en que cada vez la gente vive más y está en mejores condiciones, ¿por qué no alargar los estudios hasta donde quieran? Estudiar a lo largo de la vida. He estado trabajando en Florida universitaria durante 30 años. En la Universitat dels Majors, que se llamaba entonces, proyecto que se inició hace 25 años, su gran impulsor fue mi compañero Vicent Comes. Sirvieron, han servido, sirven para establecer nuevas amistades, nuevas relaciones con gente que tiene inquietudes parecidas a las tuyas. Pues fue un reto importante para mí, lo cogí con mucha ilusión. El alumnado se caracterizaba por ser personas que procedían en su inmensa mayoría de la comarca del Horta Sud. Sí que había una característica común, esa ansia por querer seguir formándose. Que de alguna manera todas esas asignaturas o esos módulos que tienen se vayan alineando con esos propósitos. Queríamos hacer una especie de escuela de pensamiento, ¿no? Cosas relacionadas con el pensamiento, pero también tienen ciencias. La estructura era de 30 horas, no se agotan las materias, pero simplemente se abre boca para que el alumno pueda profundizar mucho más. Ser ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Formados e informados. Tener la agenda ocupada. Para mí es muy importante una persona que se ha jubilado, no tener la agenda totalmente libre. No solo hemos aprendido, sino que hemos disfrutado. Si no te acordabas de dejarles de ver, decían, hoy no nos pones lecturas. En las aulas había muchísimo talento, ¿no? Teníamos escritores, poetas, fotógrafas, pintores, todo ese conocimiento que había ahí, había que sacarlo. Que la Magna no podía ser solo unidireccional, ¿no? A los que nos gusta la enseñanza hemos disfrutado en esta profesión, pero es que los mayores dan un plus. Entonces empezamos pues, a realizar exposiciones de pintura, de fotografía, participación en certámenes literarios, la creación de un programa de radio en colaboración con Radio Sol de Albal, Cineforum. Pues una actividad que tiene mucho éxito, que son viajes dentro de un programa Viva Italia, y es una experiencia diferente que les permite, parte de combinar ocio, disfrute y tener una sensación de estar viviendo una experiencia distinta, una aventura. ¿Qué aporta la Magna a las personas? Pues que se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje. El hecho de que los alumnos en el 99,9 que vienen se queden, yo creo que es una garantía de que algo hay aquí de mágico, ¿no? y de importante. Y fue para dar una respuesta que había ahí a una necesidad que era la del aprendizaje a lo largo de la vida, y siguió desarrollándose, creo que también muy bien. Fuimos invitados por el Parlamento Europeo a un viaje a Bruselas. Podíamos destacar también la colaboración y el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos de la comarca y de la Diputación. Está claro que la Universidad de los Mayores, desde el primer momento, y lo decíamos así, esto no es una escuela de adultos, es otra cosa. Pero yo destacaría la resiliencia de todo el equipo de la Magna, tanto profesorado como alumnado, súper comprometidos, que realmente tienen un compromiso personal con la Magna, y eso se nota en el aula. En su día no pudieron acceder a estudios reglados, pues porque tuvieron que ponerse a trabajar, que tenían ahí dentro, ¿no? unas capacidades impressionantes. Sempre preocupat per el mateix, l'ensenyament, el servici de l'ensenyament, la formació de persones, no? Entonces, jo crec que aquest camí hi ha que mantindre-lo i felicitar, per supost, a totes les persones que han fet possible Florida com a institució d'universitats majors, que realment és un gran servici a la societat. Una de les coses que diem és la convivència entre gent jove per els passillos i gent major. Això és enriquidor sempre. Muchas felicidades a todo el equipo que forma la Magna, al equipo gestor, profesorado, al alumnado. Que sigáis disfrutando de este proyecto, que es un proyecto precioso, y ojalá dentro de 25 años volvamos a juntarnos para volver a celebrarlo. Que se continuï en aquesta línia i, per supost, felicitats a Florida per estos 25 anys.